Señor. Dios les bendiga, mis amados. Denme un segundo, déjenme. Gloria a Dios. Hoy yo voy a estar predicando, y más que predicando, enseñando bajo el tema Conociendo a Dios a través de la justicia. Usted sabe que hace unas cuantas semanas atrás estuvimos trabajando el tema Conociendo a Dios a través de la misericordia. Deseo iniciar con el texto bíblico Juan 17:3 para yo iniciar la introducción del día de hoy. Juan capítulo 17, versículo 3. Puestos de pie, mis amados, en reverencia a la palabra. Y esta, leemos en el nombre de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Tome asiento. Usted sabe lo que yo siempre le digo, présteme atención ahora para que pueda entender la otra parte. En este texto la palabra te conozcan a ti, es traducida gionco, que es conocimiento experiencial, o sea, de la experiencia. No un conocimiento de textos o de intelecto, sino un conocimiento desde el punto de vista de la experiencia, del contacto, de la relación, del acercamiento. Recuérdense que en la vez anterior estuvimos trabajando e iniciamos hablando acerca de que es imposible conocer a alguien si no tengo una relación estrecha con esa persona. Y de igual manera es imposible conocer a Dios si no lo conocemos a Él, sin valga la redundancia, si no intimamos con Él, si no sabemos cómo Él es. Y bueno, eso estamos trabajando en estos días, eso hemos estado siendo instruidos por el Señor para hablarles. Porque se hace necesario que en este tiempo usted y yo conozcamos al Dios que le servimos. Se hace necesario, se hace importante que nuestra fe esté cimentada, como nos enseñaba nuestro pastor la semana pasada, hablándonos de los cimientos, hace unas cuantas semanas atrás. Se hace necesario que usted y yo sepamos en quién creemos y a quién le servimos. Yo deseo hacer una corrección en un término que usted hace una semana, hablando acerca de los atributos. Les enseñaba y les decía que ellos no se contradecían, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos de esto, pero en mi intención de dejar marcado que los atributos de Dios no contienden entre ellos, usé una palabra que deseo corregir, y es que les explicaba que los atributos trabajan en armonía. Cuando usamos la palabra armonía, pareciese que fuera dividida en partes y que una parte trabaja con otra parte. A eso hace mención la palabra armonía. Entonces la semántica no está bien aplicada. Porque en el versículo que leímos arriba dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hablando no solo de que hay un único Dios, sino que Él es único. Sí, ok. Entonces, ya aclarado ese punto, permítame explicar las palabras correctas acerca de cómo trabajan o cómo son ejercidos los atributos de Dios. Lo primero es que quiero especificarle que la unidad, esa unidad que habla la palabra, es que existe un único Dios, que es un Dios simple, no es un Dios compuesto de muchas partes, sino que es uno. Y que consigo mismo Él es uno. O sea, Él no tiene partes, Él es único. La armonía de su ser se debe a eso, a que no tiene partes, a que es único. Nuestro Dios es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, pero es un Dios. No es muchos dioses, no son 3 dioses, es un Dios. Y entonces en esta teología o en esta doctrina de un Dios único, tenemos que entender que su ser no se le debe a nadie. Dios no fue creado, Él en sí mismo
Nosotros fuimos creados por Él, pero Él no fue creado. Sí. No sé, yo lo veo tan serio, me empiezo a preocupar. Su sustancia es indivisible. Él no se divide de Él mismo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro para poder entender algo más adelante. Entre sus atributos, nunca existirá contradicción alguna, porque Él no se contradice, Él es único, todo perfecto. ¿Se recuerdan lo que hablábamos la vez anterior? Que no cambia, que no se inmuta, que es Él perfecto, ¿sí? Porque en Él todos sus atributos son uno, porque Él es uno. Sí, siguen viéndome raro ustedes, yo estoy preocupándome. Dios no se divide. Esto es lo que yo quiero dejar clarísimo aquí para poder avanzar. También, ¿estamos claros? Un atributo no es parte de otro, porque Dios es uno. Igual sus atributos son uno, Él, su esencia completa. ¿Cómo lo puedo explicar? La compasión fluye de la bondad, pero la bondad sin justicia no es bondad. Dios nos perdona porque es bueno, pero ser bueno significa ser justo. ¿Lo entiende ahora? Él es único y en Él no hay contradicción en nada de lo que Él hace, porque Él es perfecto en todo su accionar, en toda su forma de pensar, en toda su forma de caminar, en toda su forma de hablar, en todo lo que Dios hace. Él es perfecto, único. Sí. Poniendo esta base, entonces, vamos a hablar un poquito de la justicia. La justicia es un atributo que pone de manifiesto la santidad de Dios. Siempre que pensamos en justicia nos preocupamos, nos da como un sustito, porque cuando pensamos en amor, en misericordia, en bondad, como que, pero cuando pensamos en justicia decimos, qué terror, ¿verdad? Bueno, quizás solamente soy yo. Justo con la traducción de la palabra justicia, encontramos con mucha regularidad la palabra rectitud. O sea, Dios es justo y recto. Ok, vamos a la palabra. Salmos 119, versículos 137 y 139. Salmos 119, 137 al 139. Leemos entonces, justo eres tú, oh Jehová, y recto en tus caminos, en tus juicios. Tus testimonios me has recomendado, son rectos y muy fieles. La justicia de nuestro Dios es un correlato de la santidad o la excelencia moral. Debido a que Él es infinitamente perfecto, siempre es imparcial en su justicia. ¿Me entienden esto? Como Él es definitivamente y completamente perfecto, Él es imparcial en sus juicios. Y siempre, siempre, siempre que Dios hace algo, lo hace con equidad. Sí, no de que pesado para acá un chin más, pesado para allí un poquito menos, no. O sea que cuando Él juzga, juzga con completa justicia y equidad. O sea que si yo hice algo que no estuvo bien, yo no puedo decirle a Dios, no, mira, entiéndeme, tú sabes, lo que pasó fue que yo no entendí, porque Él conoce todo y sabe aplicar una justa medida al juicio, porque Él mismo es justicia. No porque la justicia está fuera de Él y Él es influenciado con la justicia, no, sino porque Él, la esencia de Él, todo lo que Él es justicia. Y por eso no se escapa la equidad de Él. Sí, gloria a Dios. Entonces vemos que Él es infinitamente perfecto y siempre, siempre, siempre va a trabajar con equidad. Vamos a ver el Salmos 97, el versículo 2. Dice, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento
de su trono. Decir que Dios es justo y que hay justicia en Él es decir que Él es íntegro, completo, que es honorable, decir que Él es equitativo, decir que Él es moralmente recto. Cuando hablamos de gracias Señor, tú eres un Dios justo, estamos diciéndole eso, tú eres un Dios íntegro, completo, donde la equidad es tu esencia, donde cuando te mueves siempre eres justo en todo lo que haces. Entonces, bueno, vamos a ir a leer un poco Biblia ahora, porque necesito ver un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 32. Un poquito de lectura que es extremadamente necesaria para que usted pueda entender algo que quiero enseñarle en el Nuevo Testamento enseñado por Jesús. Vamos a leer entonces, tomando en cuenta que quien está aquí hablándole a Ezequiel es Dios. Dios está hablando a través de Ezequiel al pueblo de Israel. ¿Cómo se preguntan ustedes? ¿No pagará el hijo? Antes de yo explicarle eso, porque el capítulo tiene muchos otros versículos allá, déjenme explicarle algo que pasa antes de acá. Dios le está hablando y le está enseñando al pueblo y le está diciendo que si hay un hombre que tiene un hijo y el hombre, o sea, el padre de familia, hace el mal, hace cosas malas, ¿cómo se le cobrará o cómo pagará el hijo por lo que ha hecho el padre? O cómo el padre, comportándose bien, pagará el hijo. Y él dice de ninguna manera, cada quien pagará según sus actos. Y entonces sigue diciendo el 19. ¿Cómo se preguntan ustedes? ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto, obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Están prestando atención? Y ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Esto es Dios preguntando. Porque el Señor soberano, claro que no. Pregunta el Señor soberano, claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no, porque las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchenme, pueblo de Israel, yo soy el que no hace lo correcto, ¿o son ustedes? Cuando los justos abandonan su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan sus perversidades, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y aparta de tus pecados. No permita que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo ¿por qué podrías de morir, oh pueblo de Israel?
No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Gloria al Señor. Y mientras yo leía toda esta lectura, yo decía, wow, Señor, qué equivocada yo estaba. Porque usted sabe que cuando uno piensa en juicios y justicia, siempre uno piensa que Dios te está castigando. Es como lo primero que le llega a la mente, sí, a uno. Pero aquí el Señor me enseña que es mi pecado el que me juzga. Porque ya Dios dio la palabra, Él es justo. Y aquí Él mismo le dice, soy yo que quiero que ustedes perezcan. De ninguna manera, yo no quiero que ustedes perezcan. Yo quiero que vivan. Pero los que deciden si viven o mueren son ustedes. El que decide si vivimos en pecado o no, somos nosotros. Porque Él es justo. Él no cambia, no va a variar. Este cuento no cambiará. No hay una tilde que se doblará. Y desde que se empezó a predicar el evangelio hasta el día de hoy, sigue siendo igual. Recuerda que hace un tiempo enseñábamos acerca de que la injusticia es igual a iniquidad. La persona inicua es, verdad, que hay maldad en ella, es aquella que moralmente no es recta. La palabra juicio que vemos en los versículos que leímos anteriores es la justicia puesta en práctica en una situación moral, dando resultados favorables o desfavorables. ¿Me doy a entender? Si lo hago bien, estoy bien. Si lo hago mal, estoy mal. El problema no es la justicia de Dios. El problema no son los juicios de Dios, porque ya vimos que son con equidad y que son justas, o sea que no nos va a dar ni más ni menos, nos va a dar lo justo, la medida correcta, precisa. Ahí no hay que truqueó el peso. Sí, usted sabe que los colmaderos, los supermercados, no sé qué truco. No, ahí no hay truco de peso. Cuando nos pongan en balanza, esa balanza es perfectamente justa. Esa balanza es perfectamente, no se equivocará. No habrá de que no, que mira a Dios, que no, el marido mío me hizo, que me picó el ojo, que yo le... Nada de eso, Él está ahí, observándolo todo, viéndolo todo, escudriñando nuestros corazones, nuestra mente, la intención con la que hacemos, todo está en sus manos. Dios es el autor de las leyes y actúa como Dios en todo tiempo. No, Dios no es como nosotros. De que yo soy evangélico hoy, no soy evangélico, soy medio evangélico. No, Dios es Dios, siempre. Dios es justo, siempre. O sea, Él no deja de ser Él. De que le cogí prestado, yo mismo me cogí prestado el momento, no. Él está inamovible. Amén. Ok. Hemos escuchado la frase, y hemos dicho mucho de nosotros, que Dios es amor y que también es fuego consumidor. Y siempre que escuchamos eso, como que nos quieren meter terror. ¿Te ha oído eso? Sí, a veces la gente dice, no, Dios es consumidor, te consume Dios, no sé qué. Pero usted se ha puesto a pensar, usted ha analizado porque de dónde viene este razonamiento. ¿Alguna vez lo ha investigado, lo ha estudiado? Bueno, permítame enseñarle. Dios es amor y está sustentado en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la primera parte de la frase está sustentada en ese versículo. La segunda frase la segunda parte de la frase está sustentada en Hebreos 12, 29, que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y este fuego consumidor se refiere a su naturaleza santa que consume el pecado, el juicio sobre la iniquidad y la necesidad de una adoración reverente. Yo les invito a que usted tome Hebreos 12 completo, lo estudie, lo lea, lo analice, para cuando finaliza Hebreos 11 hablando
de que nuestro Dios es fuego consumidor, usted puede entenderlo. Y si usted lee antes, se va a dar cuenta que el escritor nos habla de una salvación preciosa, nos habla de un regalo que nos hizo Dios a través del sacrificio de la cruz del Calvario, que usted y yo tenemos acceso, pero que debemos ser cuidadosas, porque aún tenemos esa salvación a través de Cristo. Él es justo. Y esto es lo que quiere decir este versículo. Pero a veces sentimos cuando o escuchamos esta frase que nos están juzgando o que nos están condenando. Y no es la frase lo que nos condena, sino nuestras acciones que dan a evidencia que andamos mal. Sí. Quiero leerle un comentario que hace un escritor, se llama Trechard, que dice: el poder morar con el fuego consumidor es el privilegio de los redimidos, cuyos pecados sean perdonados por la sangre de Cristo y quienes se regocijan en las manifestaciones de la santidad del Eterno. Usted se pone a pensar y analizar en este comentario que hace este escritor, y usted se da cuenta que usted decir que Él es fuego consumidor es una buena noticia para el que anda bien, para el que está íntegro. Sí, es un privilegio para los redimidos, los que fuimos comprados por su sangre. Sí, la justicia es igual que el amor. No, hermana, el problema es que entonces simplemente la justicia saca a la luz quiénes somos. Porque nos ponen ahí una vara y nos miden, y entonces salimos mal pesados con la vara. ¿Sí? Entonces el problema no es la justicia de Dios. El problema somos nosotros. Yo estoy terminando, aunque usted no lo crea. No se me desespere. Usted sabe cuando le digo que estoy terminando, estoy terminando. Mateo capítulo 7. Ahora yo necesito que nos concentremos en dos enseñanzas, o en una enseñanza que dio Jesús al pueblo, y yo voy a cerrar. Vamos a leer Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23. Ya nosotros aquí en lo que hemos conversado, usted entiende lo que es justicia, usted entiende cómo funciona Dios, o cómo es su atributo, su carácter, su forma. Entonces nos damos cuenta y concluimos que nos conviene su justicia, que nos conviene cómo Él es y lo que Él hace, porque Él siempre lo hace con equidad. No es que tenemos que estar asustados por su justicia, sino simplemente dar gracias porque verdaderamente Él es justo. Sí. Ok, entonces ya usted con eso en la mente, con todo lo que hemos leído, con ese texto que leímos de Ezequiel, vamos a escuchar a Jesús enseñando. Y vamos a ver qué Jesús le enseña al pueblo, qué nos enseña a nosotros, pero sobre todo, si hay diferencia en lo que Dios habló al pueblo de Israel a través de Ezequiel. Sí. Ok. Mateo 7, desde el versículo 21 al 23, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, subraye, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, esto es Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está bien, tranquilo, no se asuste. Vamos a otro texto bíblico. Vamos al libro de Lucas. Ay, papá Dios. Lucas capítulo 13, versículo 27. Y vamos a leer, desde el 22 hasta el 27. Vamos ahora a ir a Lucas capítulo 13, versículo 27.
Leemos así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, así, camino a Jerusalén. Lucas 13, del 22, al 27. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces yo quiero, estos minutos que me quedan, poner algunos puntos en esto que Jesús está enseñando. Primero es que la semana pasada, si mal no recuerdo, el pastor Juan Emanuel nos estuvo enseñando que este texto bíblico, o sea, esta historia, este relato que se encuentra en Mateo 7, fue un evento que se desarrolló en el Sermón del Monte, y que estos son como el cierre del Sermón del Monte. Este mensaje fue dirigido especialmente a los discípulos de Jesús, aunque dice la misma palabra que había multitudes y estaban ahí. Pero cuando él sube al monte, su intención es hablar al corazón de sus discípulos. Pero mucha gente fue para escuchar sus enseñanzas. ¿Sí? Ok. Cuando vemos esta corrección, o que esta parábola que le enseña Jesús en Mateo 7:23, Jesús rechaza a estos discípulos o le dice: mucho cuidado, porque no se trata solamente de creer, hay que hacer mi voluntad. Cuando usted lee el versículo que leímos primero, que dice: Señor, Señor, ¿entrará en el cielo, entrará en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús le está enseñando a los discípulos: discípulos, ustedes creen, tienen la palabra, pero cuidado, hay que hacer mi voluntad. Cuando vamos a Lucas 13:27 dice: este evento, aunque es parecido, no es el mismo, porque este evento se está dirigiendo Jesús a la multitud y a los fariseos, aunque los discípulos están ahí. ¿Ustedes ven la diferencia? Primero él se está dirigiendo a los discípulos, pero están ahí la multitud. Y en el versículo de Lucas, él se está dirigiendo a la multitud y a los fariseos, pero los discípulos están ahí. Entonces él les dice, les reclama y digamos que le da un juicio o los condena o le dice qué pasará. Porque fíjense que aquí él es un poco más extenso. Se detiene a explicarle que un padre de familia, al cerrar la puerta, llegó el tiempo de cerrar. Aquí él le enseña sobre la puerta estrecha y le dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y les va diciendo, le dice: ustedes me dirán esto, que comimos juntos, que estuve en la sinagoga, o sea, nos conocimos. Sí, pero no se arrepintieron. Y entonces por eso él le dice: apartaos de mí. Escuchen, en el versículo de arriba dice: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en este le dice: pero os digo que no sé de dónde soy, apartaos de mí, todos vosotros.
aquí hay más gente. Porque aquí él está hablando no solamente de entrar, sino que era imposible no entrar al reino de los cielos si no hay un genuino arrepentimiento. Eso es lo que le está diciendo en Lucas. En Lucas, como él está hablando a la multitud, le está hablando de arrepentimiento. Como en Mateo le está hablando a los discípulos, le está diciendo, hay que hacer la voluntad de mi Padre. Y recuerden, cuando él ora por los discípulos, Jesús le dice que él es uno con el Padre, que él vino y hizo su voluntad y que esa labor también nos la deja a nosotros, los discípulos, hacer su voluntad. ¿Sí? Dios es completamente perfecto, recto y justo. Fíjese que él, cuando le habla a Ezequiel, le dice, a través de Ezequiel al pueblo le dice, si hacen bien, recibirán bien. Si haces mal, recibirás mal. Incluso le reclama al pueblo porque ellos le decían que el que estaba mal era Dios. Sí. Por eso él le dice, ¿ustedes creen que yo soy el que quiero que ustedes mueran? No, yo quiero que ustedes vivan. Pero sus acciones los llevarán a la muerte. Y aquí Jesús le está enseñando a los discípulos y a las multitudes, no hay nada más decir aquí estoy. Hay que tener un arrepentimiento aquí. Hay que caminar exhibiendo ese arrepentimiento. Hay que no solo caminar, hay que hacer mi voluntad. Y por eso él mismo dice, le dicen, muchos no se salvarán. Pero esto no es lo que quiere Cristo. Cristo deja estas enseñanzas por todo lo contrario, porque Él desea nuestra salvación, porque Él desea que tú y yo caminemos por un camino recto, porque Él desea que tú y yo cambiemos esta forma de vivir, donde todo queremos nosotros, que todas no la sabemos, y que Dios tiene que esperarnos a nosotros, y que Dios tiene que darnos explicaciones a nosotros, y que Dios es que tiene que hacer por nosotros. La problemática no la causa el juicio o la justicia. Si la justicia será desfavorable o favorable en nuestra vida, dependerá directamente del camino que tú y yo elijamos. Dependerá directamente de la puerta por la que tú y yo entremos. Dependerá de nuestras decisiones. Dependerá de la condición de nuestros corazones. Dependerá de qué hicimos y cómo lo hicimos. Pero la puerta, la salida, lo correcto fue dado desde el principio. En este momento debemos pensar y prestar mucha atención a las palabras de Jesús del versículo 24 de Lucas, que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dios en su amor, su justicia, su misericordia, preparó para nosotros una puerta de salvación, y esa es Cristo. Dios mostró su amor, Dios mostró su justicia, Dios mostró su misericordia, dándonos esa puerta, Cristo. Nos toca a nosotros esforzarnos y entrar por esa puerta. Nos toca a nosotros ver la puerta que está aquí, todo lo que Él nos enseña de cómo debemos vivir y actuar y conducirnos, pararnos ahí y medirnos a nosotros mismos, pesarnos a nosotros mismos, nuestra condición y nuestra vida. Porque Dios seguirá siendo Dios, Dios seguirá siendo justo, Dios seguirá siendo amor, Dios seguirá siendo misericordioso. Ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿A quién reflejaremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Esforcémonos por entrar y dejemos las excusas, porque nuestro justo juez, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, sabe cómo estamos, y para Él
no hay excusas. Puestos de pie, permítanme orar para cerrar este tiempo.